continuamos con la primera parte del libro de Apocalipsis, lo que es la primera parte de la tribulación. Como se acuerdan, lo comentamos, la tribulación se divide en dos partes, lo que es la tribulación, lo que son los 3 primeros años y medio, y luego viene la gran tribulación, que son los siguientes 3 años y medio. Hoy vamos a terminar de ver la primera parte de la tribulación. Vamos a llegar hasta la mitad. Una vez más, quiero recomendarles a todos que cuando estén leyendo el libro del Apocalipsis, lo lean, lo traten de leer literal, lo más literal posible, porque así nos va a dar mucha claridad de lo que el Señor está hablando. De hecho, cuando uno aplica la norma de leer la Biblia de forma literal, también entender que Dios tiene un plan para la iglesia, que tiene otro plan para los gentiles y el pueblo judío, y además, cuando nosotros sabemos que el plan final va a ser que Jesucristo sea glorificado, estos 3 puntos nos van a ayudar a entender la Biblia de una mejor manera y, como hemos hablado de un principio, le va a quitar el cerrojo a las escrituras. No es cierto que el libro del Apocalipsis es complejo de leer y que los juicios son difíciles de entender y que el libro es confuso porque hay veces se va hacia adelante o hay veces se va hacia atrás de la historia o mezcla presente, futuro y pasado y uno no sabe en dónde está. En realidad no es así. Sí, en el libro algunas veces él hace referencia o menciona cosas que sucedieron antes, pero esto es rápidamente lo menciona y luego continúa el apóstol Juan con la historia, describiendo lo que el Señor Jesucristo le reveló. Y cuando eso pase, yo les voy a decir cuando él está haciendo como una retrospectiva o cuando él está mirando hacia el frente, pero la mayoría del libro, él está hablando lo que está ocurriendo. Es el estudio número 10 y vamos a hablar, aunque en realidad no solamente son las trompetas, vamos a ver más cosas que las trompetas, pero las trompetas ocupan casi todo este estudio. Lo bueno de este estudio es que nosotros vamos a ir leyendo el libro entre todos. Listo, entonces comenzamos con la primera trompeta. Dice así en Apocalipsis 8, del 6 al 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar trompeta. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Aquí arranca el juicio. Y el juicio arranca gradualmente, aunque uno dice, bueno, y esto es duro ya, de una vez es duro, porque aquí se ve que la tercera parte de los árboles, la hierba, toda la hierba es bastante fuerte. Nuevamente, como lo hablábamos antes, la gente va a estar tan un poco hipnotizada con el tema del calentamiento global, entonces la gente este tipo de cosas no lo van a asociar directamente con los juicios, pero por ahí comienza. Esta profecía es el cumplimiento de lo que está escrito en Joel 2, 30 al 31, que entre otras cosas dice, y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Si se fijan bien, esta es una repetición de la 7ª plaga que hubo en Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, las bestias y sobre toda la hierba del campo. Él hizo esto, pero luego, o sea, si se acuerdan la historia, esta plaga no cayó sobre los israelitas, sino que cayó sobre Egipto. Entonces, acuérdense bien de esta plaga y de esto que hizo Moisés, porque más adelante lo vamos a ver. Esto está en Éxodo 9, del 22 al 26. Entonces, nuevamente, este juicio con la primera trompeta es literal. Si esto que ocurrió en Egipto con Moisés, con este juicio de esta plaga de granizo y de fuego sobre toda la tierra de Egipto, fue literal, tal cual como ocurrió, porque aquí no vamos a simbolizarlo. ¿Por qué entonces no va a ocurrir a otra? Aquí otra vez nuevamente. Una forma de que muchas corrientes escatológicas tienen de interpretar la palabra es simbolizando, pero aquí no hay nada de simbolismo. Aquí es algo real, como también ocurrió en Egipto con Moisés. Pasemos a la segunda trompeta. Esta las voy a ir pasando relativamente fácil o rápido porque son cortos los versículos, porque además también se va poniendo muy interesante lo que viene más adelante. La segunda trompeta está en Apocalipsis 8, del 8 al 9. Se los voy a leer. Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego
fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruido. Este juicio, luego lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, un juicio muy parecido que está en Apocalipsis 16:3. Entonces, cuando suena esta segunda trompeta, que es una montaña ardiente, literalmente, es un meteoro grande, ¿sí? Va a caer al mar Mediterráneo, que es en donde Juan está viendo. Él está mencionando lo que el Señor le dice, y de acuerdo en el sitio en donde él está, si esta roca grande que va a caer del cielo va a destruir una cantidad de mar, de agua, de mar y los barcos. Seguramente hay tantos barcos en este momento, como lo vio Juan, porque tal vez haya algo relacionado con una guerra en ese momento, y va a haber tanta gente en el mar que por eso es que va a afectar tantos barcos. Ahora, este tema del Apocalipsis, quiero hacer un paréntesis, no lo vamos a ver, les repito, no es para que nos asustemos, no es para que tengamos temor, por el contrario, es fascinante aprender esto que va a suceder, pero también yo les recomiendo que conecten con lo que está sucediendo, con lo que está comenzando a suceder, cumplimiento de varias profecías bíblicas en estos tiempos, cosas que están pasando y que nosotros como personas que tenemos el Espíritu Santo, el discernimiento nos va diciendo que hay algo que está ocurriendo. Entonces es bueno también ir conectando. Ahora, hay otro juicio que es la tercera trompeta. Aquí quiero que pongan bastante atención. Cuando estaba haciendo esta preparación, esta es de las que más me impactaron. Se los voy a contar por qué. Entonces, la tercera trompeta dice, y el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una lámpara, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Cuando se habla de tercera trompeta con una estrella ardiente que se llama ajenjo, es también otro meteoro que va a envenenar las corrientes de agua dulce. Resulta que cuando estamos viendo esto, no sé quiénes conocen el ajenjo, o se han escuchado sobre el ajenjo. Esta palabra en inglés es absinthe, o absinthe se escribe. Resulta que el ajenjo es una mata, por supuesto es verde, pero de ahí se saca un extracto, se saca una bebida venenosa. Venenosa si se usa mal, pero por lo menos es amarga y genera unos gases y es verde. Entonces, interesante aquí, esta piedra que va a caer es verde. ¿Por qué va a envenenar? Porque resulta que esta tierra tiene unos gases nocivos que van a ser absorbidos por los ríos, fuentes de agua, y los van a envenenar. Probablemente es una lluvia de meteoros. Pero entonces, como les decía, este ajenjo existe, tiene un potente neurotóxico que le dicen, que en grandes cantidades es adictivo, o sea, lo usaban también para drogarse, y al final es mortal. Esta profecía conecta con Jeremías 9, del 13 al 15. Entonces dice así, y dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que le enseñaron sus padres. Por eso sí dice el Señor, Dios de los ejércitos, he aquí que este pueblo les daría a comer ajenjos y les daría a beber aguas de hiel. No sé si sabían, esto la noticia no lo ha mostrado mucho. Estrellas verdes existen. Están merodeando varios meteoritos de que desde el año 2019 se han visto dando vueltas. Hay un instituto, ahora les paso, ahí está el link en la página web, y en el año 2019 descubrieron al cometa C/2019Y4 Atlas, que tiene un color verde. Les voy a leer lo que dice la descripción de este cometa. Dice, el color depende de los gases que están en el núcleo del cometa. El color verde se lo da el cianógeno porque la radiación ultravioleta excita moléculas de cianógeno y las hacen ser fluorescentes. El cianógeno es un gas irritante para los ojos y el sistema respiratorio. Su inhalación puede provocar mareos, vértigos, inconsciencia,
convulsiones e incluso la muerte. El cometa fue descubierto en diciembre 28 del 2019 por el Instituto Atlas, que es uno de los institutos que se dedica a mirar asteroides, por un sistema de detección de asteroides potencialmente peligroso, y en ese momento era muy pequeño. Esto lo sacaron algunos medios, no sé si alguno de ustedes vio la noticia. Yo por lo menos no la vi, no sé si alguno la vio, y la noticia alcanzaron a decir, está ahí arriba, dice un venenoso cometa. ¿Sí ven? No sé si alcanzan a ver la noticia arriba. Sí, Saulo se ve. Ok, dice un venenoso cometa verde se está acercando al Sol. Habla de este cometa. Pues resulta que este no es el único cometa. ¿A dónde voy yo con esto? Y nuevamente refuerza la posición de que la Biblia es literal. Cuando la Biblia dice que va a caer una estrella verde, es porque hay estrellas verdes y porque va a caer una estrella verde. Y que va a envenenar, es porque va a envenenar. Estos cometas verdes tienen gases venenosos que van a envenenar la Tierra, van a envenenar las aguas. No solamente fue este cometa que se vio en el 2019, también el año pasado se vio el cometa C2020R4 Atlas. Y ustedes ven esta página web que está aquí, esta página que aquí se los voy a mandar después el link, cometografía, etcétera. Hay varios cometas. Este año también hay otro cometa verde que se está viendo. Entonces no es simbólico y no es inusual y no es absurdo que esto llegue a pasar. La otra pregunta es, Juan lo vio hace 1950 años, casi 2000 años, se lo mostró el Señor a Juan, porque Dios conoce todo. Dios conoce el final desde el principio. Interesante que este cometa que les acabo de mencionar, el C 2019Y4, según las noticias, dice que la última vez que este cometa pasó cerca de la Tierra fue a principios, pongan atención, del cuarto milenio antes de Cristo. O sea, estamos hablando hace casi 6000 años, cuando solo comenzaba la historia, en esa época, la historia de la civilización egipcia. O sea, este cometa que se vio en el 2019, se vio la primera vez en el planeta hace 6000 años. Entonces, las cosas están cobrando mucho sentido. A mí esta parte me dejó bastante inquieto, porque pues no solamente inquieto, sino viendo que las profecías del Señor se cumplen porque se cumplen. Ahora miremos la cuarta trompeta, que está en Apocalipsis 8, del 12 al 13. Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y semejantemente de la noche. Y luego dice, y miré y vi un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, ay, ay, ay. Hay tres ayes, ahora hablamos de eso, de los que moran en la tierra, por razón de las obras, de las otras voces de las trompetas de los tres ángeles que habrían de tocar. O sea que aquí vienen, hasta aquí es la cuarta y luego vienen tres ángeles más y cada uno va a ser un ay, similares a la Trinidad. La queja o el dolor, ¿sí? que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo sienten. A Dios le duele que la gente vaya a pasar por juicio. Entonces, esta señal también la mencionó el Señor Jesucristo en Lucas 21 del 25 al 26, que dice, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de naciones con perplejidad, el mar y las ondas bramando, desmayándose los hombres a causa del temor y Lucas 21 del 25 al 26. Desmayándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a toda la tierra, porque los poderes del cielo serán conmovidos. También habla en Ezequiel 38, 22. Dice, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. No es primera vez que cae fuego, azufre del cielo. También pasó en Sodoma y Gomorra. Cada vez que yo leo esto, le digo, gracias Dios, porque nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí en este tiempo, porque va a ser un tiempo terrible, terrible. Luego, aquí nos dice esta trompeta que un ángel volará y va diciendo tres ayes que van a sonar a unas trompetas que todavía no han sonado, pero ellos ya saben porque el Señor ya les dio la misión a estos ángeles para que hicieran esto. Esto nos dice que lo peor todavía está por venir. Algo bien interesante que también hay que tener en cuenta, que así como las plagas de Egipto estaban relacionadas cada una con una de los dioses que ellos tenían,
porque ellos adoraban todo eso, ellos adoraban el cielo, adoraban el sol, las estrellas, adoraban las ranas. El ser humano se ha vuelto en los últimos tiempos adorador de la naturaleza y adorador del tema climático, y es ahí en donde van a estar los primeros juicios. El enemigo sabe que esto va a pasar, él también conoce la Biblia y por eso ha venido preparando a la gente con el tema del calentamiento global, que ahora le llaman cambio climático. La quinta trompeta es un poco más larga, te la voy a leer. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y a aquel fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por razón del humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y fue les mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan que nosotros vimos también los sellados la sesión pasada? Bueno, seguimos. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y en sus caras eran como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de los carros que con muchos caballos corren a la guerra. Tenían colas semejantes a los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su potestad era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tenían sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebreo Abadón y en griego Apolión. Es un ay pasado, y aquí vienen aún 2 ayes más después de estas. Esto está en Apocalipsis 9, del 1 al 12. Entonces, póngale atención. Ya hemos visto 2 meteoros, pero este no es un meteoro. Cuando él habla de que es una estrella caerá del cielo, no es una estrella real, no es un meteoro como los pasados, sino que es un ángel que va a caer y se va a ver como una estrella. Y vamos a ver por qué. Porque a él se le dio la llave. Primero, no es un ángel caído, no es un ángel de los que cayeron con Luzbel en la rebelión, ni es tampoco Satanás, como algunos dicen, porque Dios no le va a dar las llaves del abismo sin fondo a Satanás, sino que este ángel, este va a ser el mismo ángel que va a atar a Satanás y lo va a arrojar al pozo sin fondo por 1000 años. Esto está en Apocalipsis 20, del 1 al 3. O sea, este ángel va a caer con tal fuerza sobre la tierra que va a abrir ese pozo, y allá en ese pozo, en esa parte del fondo de la tierra, por ahí alguien envió, o creo que si María Luisa envió hace como un mes, una noticia de unos científicos que descubrieron que el núcleo de la tierra no es como los han pintado desde el colegio. El núcleo de la tierra tiene además otro, como un componente interno del núcleo que no se sabe qué hay, pero Dios sí sabe qué hay ahí. Están atados unas figuras celestiales, pero que no fueron los ángeles caídos, sino una parte de los ángeles caídos, que fueron los que cometieron pecado con las hijas de los hombres, como está en Génesis, antes del diluvio. Entonces allá hay unos seres terribles, terribles, atrapados, pero este ángel que va a caer del cielo va a tener la misión de sacarlos de ahí. Cuando él entre, va a salir una nube como un humo de langostas que va a cubrir la tierra. Terrible lo que va a pasar. Quimeras, puede llegarse a decir, con una combinación de caballo, hombre, mujer, león y escorpión. No se sabe cómo va a ser su tamaño ni su forma, pero como describe la Biblia, ¿sí? Van a ser más grandes que las langostas común y corriente, pero no van a ser langostas comunes. Y póngale atención por qué. Porque las langostas comunes se alimentan de vegetación, pero estas, si se fijan lo que leímos, se les tiene prohibido dañar la hierba o los árboles o cualquier cosa verde, y solamente se les va a permitir afligir a los hombres que no tengan el sello de Dios en la frente. Y a estos no se les va a permitir matar, sino atormentar. Entonces, estas langostas parece que es un ejército de demonios que salen del pozo sin fondo de la tierra y van literalmente a poseer personas, seres humanos. Va a ser tan terrible lo que va a pasar
que ellos no van a poder morir porque los mismos demonios no se los van a dejar. Dice, la muerte huirá de ellos. Aquí quiero que pongamos un alto. Uno puede decir, Dios mío, qué terrible, qué juicio tan horrible. Y es cierto, lo es. No se lo desea uno a nadie. Pero esto puede llegar a ser una otra muestra más de amor y oportunidad que Dios le da a la tierra que está, a los seres humanos que quedan en ese momento. Porque así va a ser el infierno. El infierno es tan terrible que la gente va a desear morir y no pueden morir. Eternamente van a tener condenación y van a tener sufrimiento. Dios aquí le permite a la gente solamente vivir por 5 meses. Lo que va a ser, eso es como una muestra de lo que va a ser el infierno, atormentados permanentemente por demonios. ¿Sí? Y entonces, en ese momento la gente va a decir, yo prefiero, bueno, muchos, pero muchos no. Prefiero seguir a Jesucristo, del que tanto hablaban estos locos cristianos y del que tanto se ha predicado o han compartido, que aguantarme esto de por vida. Pero hay alguna gente que no. Dios quiere que los que quedan se arrepienten y reconozcan a Dios para no ir al infierno. Preferible dar la vida por Él en este momento y luego pasar a ser uno de los invitados a las bodas del Cordero, que son los mártires de la tribulación. Eso lo vimos también en la sesión de las bodas del Cordero. Es preferible morir por Jesús que pasar al infierno eternamente. Esta trompeta significa esto. También es juicio, pero también es de las últimas oportunidades que Dios le está dando a la tierra para que la gente no vaya al infierno. Estas langostas, que son langostas escorpión, tienen un rey y hay una cosa interesante. Las langostas no tienen rey. O sea que esto no es una langosta común y corriente. En Proverbios 30:27 dice que las langostas andan y no tienen quien las dirija, pero acá sí. Acá viene un personaje del fondo de la tierra que se llama Abadón o Apolión. Y esta palabra significa destructor. Este todavía no es Satanás. Este debe ser un alto demonio de la jerarquía satánica, porque Satanás está en libertad, pero este señor o este tipo ha estado encadenado por miles de años. No es Satanás. Apocalipsis 9, el 13 al 21. Y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro, el cual está delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Nuevamente, más ángeles que están en el fondo, atados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aprestados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de a caballo eran 200 millones. Yo oí el número de ellos y así los caballos en la visión y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Y de estos 3 fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salía de la boca de ellos. Porque su potestad está en la boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a demonios ni a las imágenes de oro y plata y de latón y de piedra y de madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, esta plaga, que es el segundo ay, es la plaga de los jinetes, y lo que dice aquí son ángeles malos y lideran un ejército de 200 millones de caballería infernal. Acá vamos a romper un poquito paradigmas o algo que puede llegar a ser la escatología popular. Yo era de esos también y uno habla porque uno repite lo que otros dicen. Y entonces le pareció interesante, llamó la atención y uno repite y eso se vuelve una cadena. Entonces, esto no es un ejército chino de 200 millones, porque muchas veces, o sea, ha dicho, no, que lo único que puede llegar a tener 200 millones es China. No, estos no son seres humanos. Esta es una herencia interpretativa de la escuela alegórica. Los caballos van a tener cuerpo caballo, cabeza de león y cola como una serpiente en la punta. Estos son seres infernales. Estos no son seres humanos. Estos son ejércitos sobrenaturales, no son ejércitos de hombres. Y para que ustedes lo comprueben, en Segunda de Reyes 6, del 13 al 17, se habla también de ejércitos sobrenaturales. Existen ejércitos sobrenaturales. Acá en esta parte les resumo la historia.
Era que cuando el rey de Siria envió a capturar al profeta Eliseo, en ese momento lo mandó a rodear de soldados. Era un ejército celestial el que estaba protegiendo a Eliseo. No sé si se acuerdan de esa parte. Y luego también, cuando Jesús regrese, la Biblia nos dice que él va a estar acompañado por ejércitos del cielo. Nosotros como iglesia vamos a formar parte de eso también. Entonces, si hay ejércitos de Dios, como los que defendían a Eliseo, y ejércitos de Dios, llamémosle los buenos, que vienen con Jesús, pues también hay ejércitos celestiales satánicos, como estos que van a aparecer acá. Los 4 ángeles que están atados en el Éufrates se van a ser desatados en una fecha específica, que es determinado por Dios para una invasión demoníaca. ¿Por qué hay tanto activismo demoníaco? Y vamos a verlo, esto se va a ir aumentando y aumentando, aumentando. Yo aquí no le quiero dar la gloria a Satanás, ni mucho menos. Pero acuérdense lo que sucedió en Apocalipsis del 3 al 4. La iglesia es tomada, la iglesia sale. Y cuando sale la iglesia, nos vamos los santos de acá, nosotros somos los que estamos deteniendo el poder diabólico. Nosotros con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, con la lectura de la palabra y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero ya cuando la iglesia, los verdaderos salvos, salimos de acá, esto queda, como dicen por ahí, entre el diablo y escoja. Se vuelve una cosa, un campo de batalla impresionante de las fuerzas demoníacas. Entonces, vemos en la trompeta pasada langostas, escorpión, y ahorita vemos caballería infernal. Cada vez más Satanás y sus fuerzas demoníacas van a estar activos y harán todo lo posible para atormentar y destruir a los seres humanos que estén en este momento. Pero lo más triste es que aún así no va a hacer que los seres humanos se arrepientan. Los pecados, y es interesante lo que dice el último versículo, póngale mucha atención, los pecados que se mencionan acá son pecados desenfrenados que en estos últimos días van a alejar a los hombres de Dios y que hoy en día y desde hace ya un tiempo hemos comenzado a vivir en este planeta. Y se menciona, entonces son, primero, adoración a demonios e idolatría, e ídolos. Segundo, asesinatos. Y tercero, hechicerías. Aquí la palabra hechicería, la palabra griega es fármacon, la palabra de hechicería. ¿Qué se les recuerda? Fármacon o farmacaya. Estos son drogas. O sea, aquí cuando hablan ni de sus hechicerías, quiere decir que no se arrepintieron también de las drogas. Y eso es otra cosa que está inundando al planeta. También inmoralidad sexual, hurtos y robos. Bueno, en la sexta trompeta hay un intervalo. En este intervalo se presentan varias cosas interesantes. Aparece un ángel poderoso, lo pongo entre comillas. Luego hay un silencio, ¿sí? Entre las trompetas 6 y las 7 hay un librito y están los 2 testigos. El ángel poderoso que viene del cielo con un librito abierto en la mano. Ese ángel poderoso va a ser el mismo Jesucristo, porque la descripción, y lo vamos a ver ahora, corresponde al capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 al 15. Su voz es como un león, lo identifica como el león de la tribu de Judá. Además, los ángeles no pueden jurar y van a ver lo que hace este ángel. Le dice que coma y le da instrucciones que profetice. Dios lo hizo varias veces a sus profetas, lo hizo con Jeremías y lo hizo con Ezequiel. Vamos a mirarlo entonces. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo vestido de una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con grande voz como cuando un león ruge y cuando hubo clamado los 7 truenos hablaron sus voces y cuando los 7 truenos hubieran hablado sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que yo vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que en él están y la tierra y las cosas que en ella están y el mar y las cosas que en ella están, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como él lo declaró a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me decía, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me lo dijo, y él me dijo, tómalo y devóralo. Y él te hará amargar tu vientre, pero tu boca será dulce como la miel.
y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel, y después que lo hube comido fue amargo en mi vientre. Y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Él pone su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra y levanta su mano al cielo. Entonces, cuando él dice el tiempo no será más, quiere decir ya está bueno, ya punto final, ya no más demora. No es que el tiempo se haya detenido, porque aquí todo el tiempo va a continuar, porque el tiempo sigue mientras haya sol y luna. Acuérdense que Dios puso el sol y la luna para que nosotros los seres humanos marcáramos el tiempo. Entonces, no es que el tiempo se detenga, porque solamente el tiempo se va a detener en Apocalipsis 22:2, que es en la edad perfecta. Entonces, Cristo en este momento toma posesión formal de la tierra, pero esta posesión es como cuando uno compra una casa. Dicen, ya esta casa es mía, ya cerré el negocio. No es de uno literalmente hasta que uno va y la habita. Entonces, Dios ya tomó posesión de la tierra, Jesucristo. Pero hasta que Él regrese nuevamente al Monte de los Olivos, Zacarías 14:4, y afirme sus pies en el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, y ahí el monte se va a partir en dos, una al norte y otra al sur. Y ahí entonces va a ocurrir al final de la tribulación, que es cuando Jesucristo toma ya la posesión de la tierra. En este momento Jesús, ya marcando la mitad de la tribulación, dice, ya esto es mío. Él avisa además a la gente de lo que va a venir de ahora aquí en adelante. Esta es la primera parte del intervalo. Luego viene entonces la otra parte. Entonces ya vimos aquí el ángel poderoso y vimos el librito. El ángel poderoso es el Señor Jesucristo. Ahora, el librito, pues también el Señor ha mencionado el librito varias veces a varios profetas, como le dice, para que el librito es básicamente la palabra de Dios, que es dulce, pero es amarga también, porque a mucha gente le amarga la palabra de Dios. También en el intervalo vemos a los dos testigos. Esta es otra parte también fascinante del Apocalipsis. Viene del Apocalipsis 11, del 1 al 14. Entonces dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles, y pisarán la ciudad santa 42 meses. Y yo daré poder a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra, y si alguno le quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere dañar, así es necesario que él sea muerto. O sea, el que le haga daño a estos. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llevan los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Voy a hacer un alto aquí y luego sigo con los dos testigos. El templo que se le encomienda medir a Juan seguramente va a ser el templo que van a construir los judíos ortodoxos durante la tribulación, que ya están adelantándose, ya todo está listo para construirlo. Se refiere, este mismo templo fue el templo que Daniel predijo, que va a ser profanado durante la tribulación, como está en Daniel 9:27, porque el anticristo va a hacer un pacto con Israel y luego lo va a romper a la mitad del periodo de la tribulación. Entonces, cuando dice acá que ellos pisarán la ciudad santa, estos dos señores que están acá, lo que van a hacer es predicar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta parte que ellos pisen la ciudad santa no puede ocurrir la primera mitad de la tribulación. Ya dimos la primera mitad y apenas es que está ocurriendo esto, ya que los judíos controlan la ciudad y adoran en su templo durante ese tiempo. Los judíos son muy celosos de su ciudad y de su templo, incluso hoy en día. Entonces, los gentiles, bajo el liderazgo del anticristo, van a dominar la ciudad durante la segunda mitad. Ahí sí, durante los siguientes 3 años y medio. Entonces, y ahí vamos a ver que el anticristo no solamente va a profanar el templo, sino que también va a asumir la posición de Dios para que allí lo adoren. Luego vamos a seguir leyendo los dos testigos. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino grande temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo odiaron. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el terremoto los nombres de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí es el segundo ay, que ya es pasado, y ahí viene el tercer ay. Entonces, estos dos testigos que van a profetizar durante gran parte de la última mitad de la semana, se sabe quiénes son. Uno de ellos tiene poder para cerrar el cielo para que no lluevan los días de su profecía. ¿Quién se acuerda de un profeta que hizo esto? Que cerró los cielos para que no lloviera, y también fue Elías, perfecto, por 3 años y medio. Él después fue trasladado, fue llevado de la tierra. En Malaquías 4, 5, 6, Elías fue trasladado para que regrese antes del gran día terrible del Señor. Aquí especifica claramente quién es uno de los dos testigos. Y también cerró la tierra, la lluvia, por 3 años y medio, que es el mismo tiempo en los días de Acab. Ustedes lo pueden leer en Lucas 4, 25. El otro testigo que va a tener poder sobre las aguas para convertirla en sangre y herir la tierra con todas las plagas las veces que quiera. ¿Quién se acuerda que hizo esto? Por aquí ya me dijeron. ¿Quién envió plagas y hirió la tierra con plagas? Moisés. Perfecto. Entonces, aquí están los dos testigos. Moisés y Elías aparecieron juntos en el monte de la transfiguración con Cristo. Y seguramente eran también los dos hombres con vestiduras blancas que eran como ángeles que testificaron cuando Jesús ascendió, y ellos dijeron, así va a venir el Señor. Está en Hechos 1, 10 y 11. Entonces, estos dos testigos van a volver a la tierra a anunciar también la venida del Señor nuevamente. Hay otra opción que hablan de que fue no podría desbancar a ninguno de estos dos porque no cumple con las características que habla acá de que va a ser esta persona. Entonces, durante su testimonio, ellos van a poder destruir a sus enemigos con fuego que va a salir de su boca, o sea, una palabra fuerte. Pero al final de los 1260 días van a ser asesinados. Ellos predicaron por 3 años y medio. Todo el mundo los va a ver resucitar y van a ascender al cielo para que todo el mundo se asombre. Y entonces, cuando estos dos testigos van a advertir desde el templo de Jerusalén a Israel y al mundo que viene este juicio, van a llamar a Israel al arrepentimiento. Cuando Israel vea que ahí está Elías y que ahí está Moisés, que son dos íconos tanto de la Elías, de la profecía, fundador de la escuela de profetas, y Moisés, o sea, el que los lideró a ellos y es el símbolo de la ley, estos dos señores están enviados para que Israel crea. Ellos van a comenzar a predicar un evangelio para que acepten al Mesías. La gente va a estar confrontada en todo el planeta. A la gente no le va a gustar que le digan las cosas que están mal hechas. A la gente no le va a gustar, la gente los va a odiar. La prensa y los medios de comunicación no van a estar contentos con estos señores. Van a hacer que todo el planeta enfoque su odio hacia ellos. Ya lo vemos cómo pasa hoy en día. Los medios hacen que la gente ame u odie al que ellos quieran. Y además vemos cómo la tecnología que hoy en día tenemos va a hacer posible que toda la tierra pueda ser testigo de este evento. Entonces, claro, cuando estos señores son asesinados, todo el mundo se pone feliz, ¿sí? Es una cosa hasta satánica, estos sentimientos que hay, pero pues esto ya lo tiene Dios programado. Entonces, su ascenso va a seguir por un terremoto que va a destruir de todo, y ahí se completa el segundo año. Sigamos, porque vienen cosas también muy interesantes. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, que reinará por siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Y las naciones se han airado y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo
y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Esta profecía, eso está en Apocalipsis 11, 15 al 19, y aquí pueden ver que conecta con profecía de Daniel 2:44 y Daniel 7, del 14 al 27. Estos 24 ancianos ya los habíamos visto antes, ¿se acuerdan? En la sesión pasada. Y estos ancianos, ¿por qué se ponen felices? Porque ya falta poco. O sea, ellos es como cuando están en la mitad de un partido, falta la siguiente mitad del partido y hay celebración en el intermedio porque ya va ganando nuestro equipo. O sea, falta poco. Esa es la alegría que ellos tienen. Falta solamente 3 años y medio. ¿Qué es 3 años y medio en toda la historia de la humanidad? No es nada. Falta poco para que se cumpla el juicio de Dios, para que se arreglen o se rectifiquen todas las cosas. Interesante que aquí vemos el arca y el templo celestial que se asoman, pero aquí es algo muy importante porque hay algunas interpretaciones que dicen que aquí ya se establece el reino, pero no. ¿Dónde está el arca y el templo celestial? ¿Dónde lo ve el apóstol Juan? En el cielo. Todavía no han bajado. Se avisa lo que va a venir en los siguientes 3 años y medio. Entonces, esto es como decir, esto es lo que ya les voy a mandar. Por eso hay alegría en el cielo. Entonces, la séptima trompeta, que es esta, incluye, es interesante, esta trompeta va hasta el final del capítulo 19, o sea, toma todo lo que viene aquí en adelante, es una trompeta grande. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el séptimo sello, cuando abren el séptimo sello se desatan las 7 trompetas. Entonces, la séptima trompeta incluye lo que viene ahora en adelante, que lo vamos a ver en la otra sesión, que son las 7 copas. También interesante que tanto el séptimo sello como la séptima trompeta, y cuando veamos la séptima copa, todas van a terminar igual, con voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Ahora estamos parados ya en la mitad de la semana. Vamos a ver 2 maravillas, wonders que llaman en inglés, que son la mujer vestida de sol y el gran dragón rojo. Sobre esto ha habido mucha, digamos, yo lo voy a llamar así, especulación tal vez emoción, porque hay alguien, sí, pues han habido interpretaciones que son emocionantes, pero aquí yo quiero también que Dios les aclare como me lo aclaró a mí, lo que significa todo esto. Entonces dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Estoy leyendo todo de la versión de la Valera Purificada 1602, por si acaso ven algunos términos que no los ven en sus Biblias. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo tan pronto como que ella le hubiere parido. Y ella parió un hijo varón, el cual habría de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tienen un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni su lugar fue más, póngale cuidado, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, aquí voy a hacer un alto. Esta mujer no es la Virgen María, ni tampoco es la iglesia. Porque, bueno, descarto la iglesia, porque la iglesia ya salió. Como no sé si ustedes se acuerdan, una de los cursos que vimos, hay 2 esposas. La esposa del Antiguo Testamento es Israel, y la esposa o la esposada del Nuevo Testamento es la iglesia. Pues esta mujer es Israel, y vamos a ver, por qué. Vamos a ver por qué. Acuérdense del sueño de José en Génesis 37:9. José dice, vio al sol y la luna y 11 estrellas y me adoraron. Entonces, para que nosotros conozcamos quién es esta mujer, pues vemos que esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y su cabeza corona de 2 estrellas es un carácter judío, netamente judío. José fue la estrella número 12. Israel se compara otra vez con una mujer casada, como en el Antiguo Testamento. No es una virgen,
No es la iglesia, porque la iglesia es la virgen que está comprometida o desposada. 2 Corintios 11:2. Dice, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pues esta mujer, ya vemos que no es María, la madre de Jesús, tampoco es la iglesia. Entonces, dice, se escribe como encinta y dando a luz. Entonces, en Romanos 9:4-5, Pablo nos dice que Cristo vino según la carne. Israel estaba esperando con ansias el momento en que él pueda decir, nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, como dice Isaías 9, del 6 al 7. Pero entonces, antes de que viniera ese niño, porque Jesús vino de Israel, José y María, sí, son israelitas, o eran israelitas. Jesús fue el parto que tuvo Israel. Entonces, Israel antes de que tuviera Jesús, pues tuvo dolores, tuvo trabajo de parto. Y entonces la mujer dio a luz a un niño, pero que aquí dice que el niño parió un hijo varón, el cual ha de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue un niño, pero hombre, fue porque fue Jesús y fue arrebatado. Ustedes ven a este niño en el Salmo 2. El Salmo 2 dicen quién es este niño. Entonces ese es Cristo, y Cristo fue tomado de la tierra, fue llevado al cielo, fue arrebatado y fue sentado por Dios en el trono del Padre. Y entonces, y fíjense que aquí dice que después de que tuvo el parto su hijo, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, y va a estar 1260 días. Mucha atención acá. Ustedes ven aquí el versículo 5, habla de la mujer que está pariendo o que está teniendo al hijo, y que es Jesús. Israel da a luz a Jesús, pero en el 6 hay un salto. Entonces, entre el 5 y el 6 hay una pausa similar a la que hay entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Aquí no hay que, digamos, interpretar y decir que fue la Virgen María que se fue al desierto, y vamos a verlo por qué no es. O sea, que hay una pausa, y en esta pausa, mientras llegó Israel, tuvo a Jesús, fue llevado al cielo, luego al final va a venir Israel, o sea, la mujer huye al desierto para que la mantengan 1260 días, pues es la siguiente parte de la tribulación. Entonces, en esta mitad, entre el versículo 5 y el versículo 6, está el periodo de la iglesia, que es el periodo de la gracia, que es la brecha entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Juan no se quiere meter aquí cuando le está escribiendo esto, porque él quiere seguir adelante con lo que viene de la tribulación, con lo que viene, con todo lo que hay que pasar. Él no describe aquí este lapso. Esta mujer, ¿por qué es Israel? Y primero, no es la iglesia, porque como les dije, ya salió. La mujer no huye a Egipto, porque la gente dice, o algunas interpretaciones dicen, es que fue María y José que se fueron y huyeron a Egipto. Esta huida no es a Egipto, es al desierto. Y este no es el desierto de Egipto, es otro desierto, y lo vamos a ver adelante cuál es. Tampoco esta mujer huye con su hijo, ella huye sola. Aquí ya tuvo al hijo, y fíjense que en la final del capítulo 5, el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya no está el hijo acá. La mujer se va sola para el desierto. Es Israel que va y se esconde en el desierto. Ella no huye por la protección de su hijo, porque ya su hijo está protegido en el cielo. Ella huye por su propia protección. Esto es, no sé, bastante interesante. No sé si tengan aquí alguna pregunta, duda, inquietud, porque viene otra parte igual emocionante. Sí. Sí, no, ahí se ve claro, son cuando dice las 12 estrellas, son las 12 tribus de Israel. Correcto, correcto. Exactamente. Miremos esta siguiente parte. Muy bien, gracias, Clara. Esta parte que también es muy interesante. Ahora habla la segunda maravilla, la otra maravilla que él vio. Entonces, continuamos en el versículo 10. Dice, yo oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido el hijo varón,
y fueron dadas a la mujer 2 alas grandes de águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había arrojado el dragón de su boca. Y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya tienen, o sea, es impresionante. Entonces, esta segunda maravilla va a ser un gran dragón rojo, pues se refiere nada más y nada menos que a la serpiente antigua, al diablo o Satanás. Y su color rojo porque es el color de la sangre, porque el diablo ha sido un homicida desde el principio. Esto está en Juan 8:44. Ahora hay otra cosa acá que para mí fue también, o es bastante revelador, y yo le pido a Dios que me ayude a explicarlo bien y que para ustedes también pueda verlo así. Acá por años estuve yo confundido porque así me lo decían y así yo lo repetí. No, que es que esto significa que fue cuando Satanás fue echado en el origen, fue echado de los lugares celestiales y se arrastró a la tercera parte del cielo. Pues no, no, pero sí, porque no es así, no tiene nada que ver, porque acuérdense, el Apocalipsis lo estamos leyendo secuencial, vamos mirando hacia adelante en el desarrollo de la historia. Cuando les hablé ahorita del versículo 5 y 6, el versículo 5 era mirando, ok, Israel tuvo a Cristo, pero rápidamente nos pasamos al 6. Aquí también estamos mirando hacia adelante. Las estrellas del cielo que están unidas a la cola de Satanás, pues revelan que en el hecho de que Satanás va a desviar un tercio de los ángeles, porque en el Antiguo Testamento los ángeles también se le llaman estrellas, están Job 38:7. Y Satanás va a ser arrojado a la tierra con él. La expulsión del dragón que estamos hablando acá, ¿qué significa? Si ustedes ven a Job, si ustedes leen a Job, ¿quién se le acercó a Dios para pedirle permiso para tocar a Job? El diablo. Se le acercó allá. Él está en ¿dónde? Donde se reúnen los otros ángeles, en el cielo. Pues estos ángeles caídos son ángeles que no pertenecen ya a los ángeles originales, son ángeles caídos, pero ellos no, o sea, ellos fueron arrojados a la tierra, pero ellos están habitando todavía en las esferas espirituales. Entonces, ellos todavía... Ahí tengo una pregunta. Señora. O sea, que esa parte a mí siempre me ha dejado confundida, porque cómo Satanás habla con el Señor y cómo le pide permiso. O sea, que él está en el cielo, Claro. porque también dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Claro, Satanás fue expulsado de los privilegios de Dios, de su creación celestial. Él fue expulsado. Pero, y él fue expulsado a la tierra porque él fue a vivir a la tierra, él fue a morar a la tierra, pero él es aunque es un ser, es más ser espiritual que carnal. O sea, él es más espiritual. Entonces, él habita en los lugares celestiales. La Biblia dice en Efesios 2:2 que él es el príncipe de las potestades del aire y que él es el Dios de este mundo con D pequeña, 2 Corintios 4:14. O sea, él está merodeando y molestando en la tierra, pero él todavía es un ángel, que es un ángel no como los que quedaron con Dios, que no se rebelaron. Él es un ángel, ¿cómo se le llama? Caído, pero no porque se cayó del cielo y se quedó aquí en la tierra. Es un ángel caído porque cayó de los privilegios del Señor, pero él sigue siendo un ángel. Y él, como ángel, todavía, él, gústenos o no, todavía se tiene que someter a la autoridad de Dios. Es que Dios lo está permitiendo por una razón y él sigue probando los corazones de la gente. Pero sí, la respuesta a tu pregunta, él es un ángel, digamos un ángel negro, entre comillas, ángeles blancos, o bueno, ángeles negros, el malo es un ángel caído, pero es un ángel. Sí, es un ángel, es un principado satánico, demoníaco, y él tiene sus ángeles también con él, que le hicieron caso y le obedecieron a él en esa rebelión celestial, pero él todavía está habitando en el cielo. Pero en este versículo, en esta parte del intervalo, y si leemos lo que está pasando acá, es que finalmente el dragón es expulsado hacia la tierra. Hay una guerra en el cielo. Por eso es que
Por eso es que aquí dice en el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque finalmente aquí en este versículo es donde ya Satanás es echado del cielo totalmente para la tierra y le quedan, como dice acá, le quedan 3.5 años. Luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Está furioso y le queda y sabe que le queda poco tiempo. No sé, Clara, si tienes alguna duda ahí o fue más confuso. No, no, perfecto, gracias. ¿Qué pasa? Miren, yo, mi opinión personal de todo esto que está pasando desde el año pasado, él sabe que todo esto va a pasar. Y por eso la velocidad con la que se ha venido implementando todo este tipo de la emergencia y todo lo que está pasando. El mundo, el planeta cambió en un año y ha sido una velocidad impresionante. Ya nos están poniendo el pasaporte de vacunación para poder viajar entre países. Yo eso lo dije hace 8 meses, 9 meses en unos videos y eso se venía hablando, pero es que ya lo están implementando. O sea, Satanás sabe, como dice acá, sabe que le queda, que tiene poco tiempo. O sea, ahorita todavía tiene por lo menos 7 años porque la tribulación no ha comenzado. Pero en la medida en que le vaya quedando menos tiempo, él va a ir aumentando su poder demoníaco. Lo que estamos viendo ahora en la tierra es un aumento impresionante del poder satánico, ¿sí? En toda la tierra, pero eso no es nada en comparación con lo que va a venir. Bueno, entonces aquí seguimos. Por Satanás, favor, una señora. consultita, Pablo. Sí. Sí, Cintia, quería hacer una consultita. Vale, Cintia. Quería entender un poquito, estamos entendiendo que el Apocalipsis estamos viéndolo de atrás hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. En No, ese sentido, sí, exacto, secuencial. secuencial. En ese sentido, cuando se está hablando de la mujer que va a dar a luz y que va a dar luz al niño, y entendemos que es Israel, ¿cómo podemos entender de que Jesús es el niño? Porque eso ha estado en el pasado, Jesús ya ha venido. Claro, ¿Cómo es eso? eso fue lo que yo expliqué al principio de la presentación, que el Apocalipsis es secuencial, él va contando una historia, que hay algunos momentos que para él aclarar la historia, el apóstol Juan, para él aclarar, él hace referencia a algo del pasado. Es como cuando tú estás contando una película, tú dices, ay, ¿te acuerdas de lo que pasó? Sí, a esto, bueno, entonces sí, pero vuelves nuevamente a donde tienes el hilo de la película. Entonces, eso es lo que le está diciendo para que se pueda, de hecho aquí, por ejemplo, Israel es José, entonces aquí no habla, pero sí habla del sol y de la estrella, pero él rápidamente vuelve al punto en donde él tiene el hilo de la historia hacia adelante. Entonces él dice, aquí dice, y vio una mujer, es como por ejemplo la semana 69 y la semana 70, como lo expliqué ahora. Ahí hay un intervalo que Daniel no lo explica y Daniel tampoco lo vio. Aquí puede que Juan lo haya visto, pero Juan lo siguió derecho. Entonces él dice en el versículo 5, Juan dice, y la mujer dio a luz, o sea, Israel dio a luz a Jesucristo. Pero luego dice, y Jesucristo fue llevado al cielo, porque acá Jesucristo fue llevado y está sentado con Cristo, con Dios en los lugares celestiales. Pero luego los 6 vuelve a hablar de solo la mujer que huyó al desierto. Aquí no habla de la mujer y el niño, habla de solo la mujer. Entonces él a veces, para digamos que la historia tenga sentido, él se devuelve, pero no se devuelve y se queda allá y narra una historia y se queda allá atrás en el pasado. Él siempre vuelve al hilo donde está contando la historia. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Cintia. Y entonces aquí Satanás tuvo acceso a Dios en los días de Job, acuérdense, eso fue 2000 años antes de Cristo, que usted lo ven en Job 1, del 1 al 2 y hasta el 8. Él trató de destruir también a Jesucristo cuando vino Herodes, o sea, en la época de Herodes, él trató de matar a Cristo. Eso está en Mateo 2, 16 al 18. Él también tuvo la osadía de tentar a Cristo en el desierto. Él también zarandeó a Pedro. Hoy en día Satanás es el príncipe de la potestad del aire, está en Efesios 2:2, como les decía. Entonces él todavía sigue merodeando y sigue molestando, pero cuando ya se ha arrojado del cielo, el cielo se va a poner feliz porque el acusador de los hermanos de Cristo, o sea, los judíos, va a ser arrojado y ya la iglesia está en un lugar salvo, ya we are in the safe place, estamos en un lugar bien a salvo, pero ahora él sigue acusando ahora a los judíos. Entonces, dice que ahora hay para los habitantes de la tierra porque el dragón, o sea, Satanás, se va a ensañar con un odio tremendo para él, este odiador de todo lo que hace Dios. Se va a ensañar contra los seres humanos más todavía. De hecho, lo que estamos viendo ahora es una muestra de ese odio que le tiene a la creación de Dios. Y aunque tiene un corto tiempo, 3 años y medio, para descargar una ira sin precedentes sobre los habitantes de la tierra antes de que sea encadenado. Entonces, como él sabe que su derrota
fue provocada porque el hombre niño, o sea, Jesucristo está allá, entonces él va a poner su odio en la mamá del niño, entre comillas, que es la mujer, o sea, Israel, que fue la que dio a luz a Jesús. Entonces ahí va a meter toda la ficha a hacerle daño a Israel. Entonces cuando dice que lo va a hacer por tiempos y medio tiempo, es básicamente 3 años y medio, la huida de Israel. Perdón, ¿tú Señora, crees que es por eso que el Señor nos está mandando tanto a que tenemos? Yo nunca he podido entender eso. Ahora que hablas esto, se me viene solamente de que el Señor nos manda a orar por Israel. siempre hay que orar por Israel, sí, es una bendición orar por Israel, siempre, porque o sea, allá finalmente es donde se va a concentrar, digamos, los últimos tiempos del planeta y ellos van a pasar por mucho sufrimiento. Ok, gracias. Sí. Aquí el Señor usa Discúlpame, símbolo. Sandra, yo quisiera aportar algo. Sí, claro. De hecho, todo lo que se viene o que el anticristo quiere destruir como sea a Israel es precisamente con el objetivo de que no se cumpla el propósito de que Jesús venga a gobernar en la tierra. Él sabe que Jesús va a venir a reinar en Israel y por eso él va a hacer lo que sea para destruir. Exactamente. Así es. Ahora, gracias, Freddy. Ahora, volviendo al tema de las águilas de águila, ustedes lean en Éxodo 19:4, Dios ya hizo esto antes. Dios también lleva en alas de águila, sacó a los hebreos de allá. Pero bueno, aquí hay simbolismo, pero miren que el simbolismo no es mucho y el simbolismo nosotros fácilmente podemos identificarlo. Mujer, dragón, ¿sí? Alas de águila. Alas de águila es esencialmente porque va a ser muy rápido y va a ser un lugar seguro para Israel. Y va hacia el desierto. Vamos a ver este desierto qué significa. Y va a ser por 3 años y medio. Este desierto es donde está ubicado Petra. Vamos a ir explorándolo. En Números 35, del 9 al 12, el Señor dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por hierro. Y estos serán ciudades por acogimiento del pariente y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. Estos son lo que la Biblia llama, en otros lados también, ciudades de refugio. Cuando nosotros leemos la Biblia, uno dice, claro, y las ciudades de refugio, y ahí sí prédicas y todo eso es súper bonito y chévere que uno aprenda así, pero estas ciudades de refugio, cuando Dios escribe todo en la palabra o nos deja muchas cosas, historias en la palabra, es por algo. Entonces, aquí es esencialmente la mujer, o sea, Israel se va a refugiar en una ciudad. Vamos a desglosar aquí quién es cada persona. Entonces, ya vimos en Números 35, del 9 al 12, las ciudades de refugio. Este era un tipo de refugio así agreste en el desierto de los hijos de Israel. En las ciudades de refugio eran 3 a cada lado del río Jordán, donde había uno que era el asesino, ¿sí? El asesino era, o el homicida, podía huir del vengador de la sangre. Entonces, él huía y se metía en esa ciudad que estaba guardada o dirigida o guiada por un levita. Entonces, si después del juicio se comprobaba que este asesino mató al hombre con intención, se le entregaba al vengador de la sangre o al pariente vengador, sí, para que lo castigara, lo ejecutara. Pero si él mató a la persona por equivocación, porque estaba trabajando, un accidente, le pegó y cayó, lo que sea, se le perdonaba la vida, pero él tenía que quedarse en esa ciudad de refugio por un tiempo, por todo el tiempo, hasta que el sumo sacerdote estuviera vivo. Cuando el sumo sacerdote muriera o desapareciera, él ya quedaba en libertad. Él no podía salir de esa ciudad. Si él salía de esa ciudad, el vengador de sangre tenía derecho de matarlo. Y así pasó una historia con David, lo mandó a un señor, me acuerdo, sí, creo que lo mandó a una ciudad de refugio, y él fue a buscar unas burras, porque se le escaparon unas burras, y Salomón se dio cuenta, porque David no mató al Señor, pero le dijo, haz tu juicio con él. Ese señor se escapó de una ciudad de refugio, y Salomón lo mandó a ejecutar, porque la ley decía, tienes que quedarte en la ciudad de refugio. Ya trayéndolo al Nuevo Testamento, ¿quién es el homicida?
¿Quién mató a Jesús? Pues es Israel. Israel mató a Jesús. Voy a resumir aquí porque ya vamos a terminar. Es bastante elaborado la explicación, pero así para resumirlo es, el homicida es Israel, la víctima fue Jesús. Los judíos fueron los que mataron a Cristo y lo crucificaron. Pero si ustedes leen en Mateo 27-25, cuando le dieron la oportunidad a los judíos que hicieran algo, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El homicida fue Israel. Ellos mismos lo reconocieron. Pareciera que esto fue un asesinato intencional, con sevicia, con toda la preparación del caso. Pero ¿qué les dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esto significa, llevándolo todo a esta enseñanza de la ciudad de refugio, que la muerte de Jesús no fue un asesinato premeditado, sino que un asesinato hecho por una locura religiosa, porque estos tipos lo hicieron. Entonces Jesús los perdonó. Les dijo, ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo. Jesús los excusó. Pablo dice en 1 Corintios 2:8, si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, aquí Israel cumple con la característica de que fue un homicida no intencional. Entonces, aunque fue culpable de homicidio. Y entonces el asesino de hombres de Jesús, que es Israel, ha estado, si ustedes vieran la cantidad de persecuciones y sufrimientos, Israel estuvo vagando por 1850 años sin tierra hasta que se convirtió en nación en 1948. Israel ha sufrido mucho. Israel se le ha llamado el judío errante. Sí, es una frase muy famosa. Entonces él está guardado parcialmente en donde está ahorita, en Israel, la Israel que le dieron, pero él nuevamente va a venir el anticristo y los va a sacar de ahí. Aquí, ¿quién es el vengador de la sangre? Entonces, el pariente es el anticristo, ese que está buscando a Israel para matarlo, pero por ahora no lo ha podido acabar. ¿Por qué se habla del pariente vengador? Muy probablemente el anticristo va a venir de allá, de la zona, él va a venir del Mediterráneo, no se sabe bien, pero muy probablemente va a tener ascendencia judía. Bueno, entonces los judíos salen, los israelitas salen de la persecución y se van a esconder para que se cumpla lo que es Isaías 26:20. Dice, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Este va a ser el tiempo en que el anticristo, que es el vengador o el vengador de la sangre, va a buscar destruir, acabar con el pueblo judío. Y es el tiempo que aparece en Mateo 24, del 15 al 22. Y acuérdense también que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, estuvo por un tiempo en el desierto. ¿En qué desierto estuvo allí? Bueno, mientras estuvo en el desierto, Dios los cuidó y los alimentó pero también va a ser lo mismo aquí en este tiempo. Cuando él estuvo en el desierto donde ellos estuvieron vagando no fue Egipto, fue el desierto de Edom. Ahí es donde él va a volver otra vez. ¿Por qué? Aparece en Daniel 11:41. Dice, él entrará también, o sea, el anticristo va a entrar en tierra gloriosa, Palestina, y muchos países serán derrocados. Pero, atención, estos escaparán de su mano. ¿Quiénes son? Edom, Moab y el jefe de los hijos de Amnón. Van a escapar de su mano. Entonces, Edom es el mismo desierto donde Israel estuvo vagando por 40 años y es aquí Edom donde está la ciudad de refugio que Dios ha provisto para Israel y que hoy en día se conoce como Petra. De Petra hay mucho que hablar, es una cosa espectacular. Aquí hay una imagen, pero Petra, de hecho, es una fortaleza. La descripción de Petra no la voy a poner aquí porque nos va a tomar mucho tiempo. Para entrar a Petra es un pasadizo que pareciera que no hubiera nada, pareciera era un túnel, pero luego se abre un panorama espectacular. Yo nunca he estado allá, pero hubiéramos querido ir, pero no, ahora sí que menos se puede, pero es una cosa espectacular con construcciones dentro de las cavernas, dentro de las rocas, etcétera. Y ahí es donde Israel se va a esconder mientras el anticristo los va a perseguir. Petra fue muy poderoso, pero cayó después en las manos de los romanos. Luego, cuando Roma cayó, Petra pues se quedó en los árabes y luego se consumió y se perdió hasta que en 1812 fue descubierta nuevamente. Entonces, cuando aquí habla de que el anticristo persigue a la mujer, aquí van a pasar milagros espectaculares. Dios va a hacer unas cosas impresionantes. Hay un libro que se llama
Éxodo, que lo escribió un señor que se llama León Uris, poco después de que Israel se convirtió en nación, y es una novela, se llama Éxodo, es espectacular. Y ahí habla, uno puede sentir como si en realidad fuera a pasar, o sea, es novela, pero lo mete a uno como que fuera algo así, y habla de los milagros como Dios va a sacar al pueblo de Israel de ahí. Pero lo que dice la Biblia es que Dios va a proteger a Israel. Aquí en este desierto hay de todo, hay unas inundaciones grandísimas cuando llueve, de un momento a otro se llena todo esto de agua, es impresionante, y Dios va a usar aquí muchas cosas para poder defender a Israel, va a usar agua, va a usar también tormentas de arena, etcétera. Y Israel va a estar a salvo en su lugar de refugio, no hasta la muerte del sumo sacerdote, pero sí hasta que regrese el sumo sacerdote Jesús del cielo, que va a librar a Israel con el ejército del cielo, va a librar a Israel de la destrucción total al remanente que queda. Bueno, hasta aquí llegamos a la primera mitad de la tribulación. Los quiero felicitar porque ya hemos leído más de la mitad del libro de Apocalipsis. Hemos visto de todo, muchas cosas emocionantes. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. Estuvo buenísimo. Tú dijiste al principio que eran 10 estudios, pero yo nada más vi la semana pasada y esto, o sea que me perdí 8. Sí, vas a tener que ponerte al día. Más o menos, claro. Ándale. Gracias. ¿Y sigue algo más? Hasta aquí ya, hoy llegamos a la primera mitad de la tribulación. Vamos a ver de la otra clase, vamos a ver ya en forma todo lo que tiene que ver con la segunda mitad, todos los sellos, las copas. Ajá. Y vamos también todo lo que es la bestia, vamos a ver la bestia, la marca, todo esto. La verdad que esto está bien interesante, apasionada por toda esta enseñanza y por todo este conocimiento. Realmente tenemos una esperanza. Sí, lo más bonito de todo es la esperanza, como tú dices, que Dios nos da. Pero a orar con dolor profundo en el corazón por aquellos que no conocen. Sí, oh Dios. Exactamente. Ay, también tenemos una tarea, la comisión. Todos los que le hemos compartido y no han recibido del Señor lo que les va a tocar, pero tenemos que seguir orando. Además que la palabra de Dios dice que uno siembra la semilla y el Señor se encarga de la obra. Entonces, bueno, esperar qué hace Dios. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer en estos tiempos es compartir, predicar, avisar a la gente. Es lo único que podemos hacer. Sabemos que hay mucha gente que no va a creer y que no van a aceptar, pero Dios es el que hace la obra, como tú dices. Es importante. Sí. Y además otra cosa que yo quiero aquí dejarles como digamos, de enseñanza es todo esto que está sucediendo ahora va muy rápido. Esto es una antesala a lo que va a venir, porque la maldad que estamos viendo hoy en día nunca la hemos visto en la historia de cada día planeta. es horrible. No, qué cosa cada semana pasa algo, pero es como cuando se está preparando un asado. Por allá comienza a haber olores de carne, a veces sí, comienzan a salir como que los primeros humitos y luego ya la carne en forma, es cuando se está preparando el asado, pero ya se comienza a sentir, sí, todo lo que viene, se comienza poco a poco a sentir. Y ahí viene el avivamiento de la iglesia, a ponerse las pilas. Hay una cosa, después hablamos de eso. Cosas no pasan, la gente no cae en cuenta, porque fíjate que estuvimos compartiendo de la palabra con 2 personas este domingo que anteriormente iban a la iglesia, pero ahora después de la pandemia, uno ha estado en drogas y el otro en alcohol y casi que decía que no creía, y ahora después de todo esto se están dando cuenta. Entonces ahora sí están queriendo realmente meterse con el Señor. Entonces, si estas cosas no pasan, realmente las personas no van a buscar del Señor. Esto más bien ayuda pues para que los que estaban fríos volvieran. Ahora también hemos hablado de la apostasía, y para que otros que creían se van a, los que no son ni fríos ni calientes, sino que están ahí en la mitad, ahora sí van a ser ya confundidos. Correcto. Desafortunadamente, no va a haber avivamiento. O sea, es algo triste, pero las profecías están diciendo que por el contrario, lo que dice Clara, lo que va a haber es una masiva, o sea, se va a apartar masivamente la gente de la fe. Claro. Y no va a haber
el avivamiento va a llegar, o el reinado, el reino de Dios, el reino de Jesucristo va a venir, es cuando Él venga y establezca el reinado milenial. Pero ahora O lo sea que que ese estamos viendo, avivamiento de la iglesia es cuando Él esté. cuando, es que la iglesia, ya el avivamiento, ya hubo los avivamientos, pero el avivamiento de la iglesia como Ya tal no. es una doctrina que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso lo que Sí. hace es que nosotros nos confiemos. Lo que Sí. nosotros tenemos que ver es por el contrario, que la gente se va a apartar. Una de las profecías del Señor es: cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe. O sea, por el contrario, va a haber Sí. enfriamiento, va a haber un enfriamiento tremendo. Sí, eso también está profetizado. Sí, Entonces, nuestra oración siempre es estar firmes, firmes, Que yo quería firmes, compartir firmes. esto, porque nosotros empezamos a compartir de la palabra con las personas, pero es bien importante decirle a las personas que a la gente le da miedo cuando comparte la palabra decir que las cosas se van a poner peor, pero no es de la manera de que se van a poner peor. Nosotros vamos a ser probados. De hecho, ya el cristiano está siendo probado. Los pastores, los misioneros, estamos siendo probados con enfermedades, estamos siendo probados con la economía, estamos siendo probados, las iglesias las cerraron y muchos pastores hasta se suicidaron. Personas que evangelizaban ya después ahora se pasaron a la nueva era porque ya no creen, porque dicen que si fuera verdad, ¿por qué les estuviera pasando todas esas cosas? Entonces yo creo que este es el tiempo en que nosotros realmente debemos saber que como muchas cosas que dijo el Señor, y una de ellas fue que en el mundo tendríamos aflicciones. Aflicción. No las íbamos a tener. Pero entonces vamos a ser probados ahora para ver realmente si tenemos a Dios por lo que nos da o por quién es Él. Entonces, Pero cuando uno comparte y la gente le pregunta a uno de estos tiempos tan difíciles, yo lo que decía ahorita, Anita, es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que tenemos la salvación. Entonces, lo que nosotros le decimos, por ejemplo, tenemos un grupo que el Señor nos entregó de jóvenes y ellos se preocupan y nosotros les decimos: no, usted no se preocupe, o sea, porque Dios va a cuidar nuestros corazones y nuestras vidas. Vamos a ver muchas cosas, pero Dios nos va a cuidar, por eso usted tiene que creer en el Señor. Entonces yo creo que hay esperanza y la gente tiene que pegarse al Señor, porque estos tiempos, Señor, fatal. Lo que pasa es que, mira, a la hora de compartir, mucha gente dice, no, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Si crees, no te va a dar COVID. O si crees, no te vas a morir. No, el problema es que el mundo, el reino de nosotros no es en la tierra, es en el cielo. Y quiere decir que si te da el COVID, tranquilo, si es del momento en que el Señor te va a llevar, pero si es de quedarte, no te... Así es. Exacto. Total. Así es. Es bien importante que la gente sepa que no hay que tener miedo. El Señor va a estar ahí y le va a dar paz a la persona en el momento de la tribulación. Pero nosotros no vamos a pasar por la tribulación, porque por todo lo que hemos visto ahora, es que mire, si yo hablo de la tribulación, de las tribulaciones de aquí en la tierra. Exacto, las pruebas. Las pruebas sí. Si nosotros le sacamos ecuaciones y matemáticas a todo esto, llegaríamos a la conclusión de que no vamos a pasar por la tribulación. Pero bueno, la palabra de Dios ha sido muy, muy, muy clara. Y de hecho, bueno, ya lo hemos visto también en varias sesiones que la enseñanza del rapto pretribulacional era algo que se veía en la iglesia primitiva y en los padres de la iglesia, pero con el cambio de las Biblias, con nuevas, ¿sí? Digamos, con la levadura que yo le llamo, o que la Biblia le llama, se cambió la enseñanza original y por eso la gente hoy en día está confundida, tiene dudas, ¿será que sí, será que no? Porque están leyendo Biblias que no les dan seguridad. Por eso hay que ir y ver qué es lo que Dios dijo en la versión original. Esto también lo vimos en una sesión hace dos sesiones. Sí, cuando yo hablo de tribulación, no es de la tribulación, ojo, yo hablo de las aflicciones, pues de la tribulación del mundo, las aflicciones del mundo. De acuerdo. Pero la Biblia es clara y la Biblia dice que el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por la tribulación. La Biblia lo dice clarito. Ahora, y lo debemos creer, lo tenemos que creer. Amén. Claro que así es. Lo que sí es cierto es que no sabemos cuánto más tengamos que esperar. Pero como dicen por ahí, ya se oyen los cascos de los jinetes en el cielo del Apocalipsis. O sea, ya se están viendo todas las señales. Pasos de animal gigante. Pasos, sí, se están viendo. Pero digamos, la verdad
La verdad, yo hoy esta mañana estaba oyendo algo de noticias y eso, y yo sí le clamaba al Señor, ven pronto, Señor. De acuerdo. No. Yo Mire le que eso es clamo una todos los eso es días una eso, oración legítima. Maranata, Maranata. Eso es una oración legítima. Y eso es Mm. amor. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que Anhelan la también, llegada del Señor. anhelan el Anhelan la regreso venida del Señor. Sí. Ajá. Bueno, no, perfecto. Ustedes son muy juiciosas y juiciosos todos. Si les parece, Muchas entonces despedimos. gracias. Saulo, muchísimas gracias por tu Gracias, tiempo, por tus Saulo. estudios, Saludos por a el Andrea. aprendizaje, A todo. ustedes, es una Me bendición. encantó Toda verlos, Clarita, a la gloria Martica, la gloria Silvita. todo sea para el Bonita. Señor. Sí. Muchas Yo gracias. Así es, toda la Dándole gloria al para Señor Dios. para que se siga ungiendo y bendiga a tu hijo por compartir con nosotros. Así es. Bueno, vamos a seguir trabajando. Gracias por eso. Gracias. Bueno, Gracias, entregamos al Saulo. Señor. Saulo. Entonces, Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas cosas, Señor, que estaban ahí escritas, pero tú quieres, Dios, mostrándolas para que tengamos nosotros paz. Porque sabemos que en el mundo habrá aflicción, tendremos aflicción, pero sabemos que tú has vencido al mundo. Así Gracias, es. Señor Jesucristo, porque nada de lo que está escrito ahí es para entretener o para confundir. Todo tiene un propósito de lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una bendición. Es lámpara a mis pies y luz a mi caminar, Señor. Gracias, Dios, porque es impresionante, es una bendición poder saber, Dios, que nosotros como iglesia vamos a ser sacados y apartados para no ver la ira que se va Así es, a bendito caer sea. sobre el planeta. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de tu iglesia, primero, como estamos hablando ahora, que está siendo probada en estos tiempos, para que la iglesia vea con ánimo tu palabra, para que no decaigamos, para que veamos que si tú lo cumpliste antes, lo vas a cumplir ahora, para que, Señor, la gente recupere la fe, para que se vaya todo espíritu de apostasía y venga una nueva fe renovada. Pero también oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, para que nos uses a nosotros como instrumentos para poder Sí, llegar Señor. y tocar corazones, para llevar a Jesucristo hacia ellos y también ellos hacia Jesucristo. Señor, gracias porque somos obreros, Señor, de la mies, que ya está, hay mucha mies, Señor. Queremos entregarte, Dios mío, estos tiempos que nos quedan acá como iglesia en esta tierra, para que podamos hacer lo que tú nos mandaste a hacer, que es ocuparnos en tus asuntos, Señor. Y como tú decías, en los asuntos de mi Padre tenemos que estar ocupados, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las personas que estuvo en este curso. Gracias, Señor, porque tú tienes grandes cosas para ellas, también para los que no pudieron asistir y para todos los que van a ver estos videos cuando sean montados en las redes. Te entregamos, Señor, esta noche, te entregamos esta semana, estos días que quedan, y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás protegiendo. Y en cada una de las casas donde estamos ahora es como un lugar de refugio en donde tú quieres hablarnos y cuidarnos. Gracias, Señor, por este tiempo nuevamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Que Muchas pasen una gracias, feliz Saulo. noche Saludos. todos. Feliz noche para todos. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones. Que les vaya bien. Bendiciones, Dios les feliz bendiga. noche Chao. para todos. Dios les bendiga. Feliz Dios noche. les bendiga. Gracias. Gracias, Chao, Saulo, Andrea y a Gracias, todos. Efraín. Hasta luego. Gracias, Efraín. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a Bye. todos. Realmente, Chao, Nos bye. vemos el Anabel. viernes. Chao. Chao. Ok, sí, señora, el viernes. Chao, Bye. Chao, Clarita. Anita. Chao, Chao, mi Silvis. Chao. Chao, Anabel. Chao, mi hijo amado. Chao, mi Chao, Silvita. Chao, Anabelcita.